Hey, buenas tardes. Buenas tardes, alumnos y alumnas de Leoye 2. Voy a compartir pantalla en este video. Ok, a ver. Vamos a continuar viendo cómo se va a hacer este proyecto o cómo se está haciendo ya este proyecto del ensayo. Ustedes ya hicieron una cosa. Bueno, la mayoría, ¿no? Los que falten, no se les pase a hacerlo porque es importante. La mayoría ya hizo esto. La mayoría ya escribió cuál es la tesis de su ensayo, del que va a ser su ensayo. Y recuerden, la tesis es una postura acerca de algo, una frase en donde tú tomas una posición en torno a un cierto tema y esa posición debe ser polémica en el sentido de que muchos no estarán de acuerdo contigo y otros sí. Ojo, aquí no confundirse con que puede haber mucha gente que no practique a lo mejor esa idea que todos aceptan, pero eso no significa que no sea polémico. Por ejemplo, el asunto del tabaco. Muchos dirán, mm, ay maestra, mucha gente cree que el tabaco es bueno para ellos. No es polémico, eso en el fondo saben que el tabaco no es bueno para ellos, pero bueno, persisten en el hábito de consumirlo. Ahí hay otras cuestiones que tienen que ver con adicciones, entonces pues no sé, miren, sinceramente no creo que el tema de las adicciones sea muy polémico, así que traten de sacarle la vuelta a ese tipo de asuntos un poco obvios. Pero bueno, básicamente es lo que tenían que hacer aquí. Vamos a ver ahora lo que tienen que hacer para esta semana, más otros asuntitos. Se llama lista de argumentos o lista de razones para defender la tesis. ¿Ok? O sea, antes de hacer el ensayo, me gustaría que tuvieran claro cómo van a defender su postura en ese tema. Y qué mejor manera de hacerlo que planteándose bien claramente los argumentos que le van a dar al lector. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, aquí está en el documento. Ay, aquí se distorsionó todo. Me dan ganas de volver a quitar el archivo. Se movió la imagen. Bueno, perdón. Aquí les pongo yo que ya tienen ustedes una tesis que les gustaría defender, ¿ok? Pero ahora deben de pensar en qué argumentos usarán para defenderla, ¿sí? O qué razones van a desarrollar en el ensayo para convencer al lector de que acepten su tesis, que la acepten como verdadera o como un proyecto que sí se debería de llevar a cabo, ¿ok? Entonces, para plantear tus argumentos, te vas a hacer una pregunta. Sí, de hecho me la van a escribir aquí la pregunta. La pregunta es, ¿qué razones hay para que yo piense esto? Y van a poner ahí su tesis, ¿no? Esa parte es la explicación, nada más. Abajo está ya tal cual como el ejercicio que deben de realizar, ¿no? Y ustedes pueden adaptar un poco la pregunta. El chiste es que sí se cuestionen qué razones o qué argumentos tengo yo para pensar esto o qué o por qué sostengo esto. ¿Por qué se debería de legalizar el aborto, por ejemplo? ¿Sí? Entonces vamos por partes. Aquí lo voy a agrandar un poquito. Lo que sigue son pues un montón de ejemplos, ¿no? Si tu tesis es el aborto es un derecho humano para las mujeres, entonces deberías de hacerte la siguiente pregunta para después generar tus argumentos, ¿no? ¿Qué razones tengo para pensar que el aborto es un derecho humano para las mujeres? ¿O qué razones hay para considerar que el aborto es un derecho humano para las mujeres? ¿Qué razones hay para defender esta idea, la idea de que el aborto es un derecho humano para las mujeres? O también, ¿por qué yo creo que el aborto es un derecho humano para las mujeres? Hazte una pregunta parecida en torno a tu tesis,
o usando tu tesis, ¿no? Cuestionándote tu propia tesis, para que a partir de ahí saques una lista de los mejores argumentos que tú tienes para sostener que esa tesis es verdadera, o si tu tesis es una propuesta, pues dame las mejores razones de por qué tu propuesta es una buena propuesta, ¿sí? A ver, por ejemplo, si tu tesis es los uniformes escolares no deberían de ser obligatorios, entonces tu pregunta podría quedar así. ¿Qué razones tengo para pensar que los uniformes escolares no deben de ser obligatorios? ¿O por qué pienso que los uniformes escolares no deben de ser obligatorios? O simplemente, ¿por qué los uniformes escolares no deben de ser obligatorios? En ocasiones simplemente basta con poner un por qué antes. El problema con el por qué es que se puede confundir con buscar las causas. Sí, pero ahorita les voy a poner un ejemplo para que les quede más claro cuál sería un planteamiento correcto y uno incorrecto. Sí, si tu tesis es, yéndonos a este de las fronteras, si tu tesis es no deberían de existir fronteras entre los países, entonces tu pregunta es, ¿por qué no deberían existir fronteras entre los países? ¿O por qué creo que no deberían existir fronteras? ¿O qué razones tengo para pensar que no deberían de existir fronteras? Yo no les limito a que tenga que ser la pregunta exactamente de una forma. Ustedes adáptenla, pero sí básicamente busquen o pregúntense por las razones que tienen para pensar así o por qué piensan que eso es verdadero, ¿sí? Ahí tengo otra del patriarcado, esa es más una afirmación. Hay otras que son más como propuestas, propuestas de cambio, de qué se debería de legalizar, qué no se debería de legalizar. O simplemente, pues a lo mejor una tesis donde yo quiero convencer para que las personas hagan algo, o sea, ¿por qué las personas deberían de ir al gimnasio? Esa podría ser mi tesis. Y mi pregunta para buscar argumentos sería, ¿qué razones tengo para sostener que más personas deben de ir al gimnasio? ¿O por qué se debería ir más al gimnasio? ¿Sí? Bueno, pues entonces las mejores respuestas a esa pregunta serán tus argumentos y te servirán de guía para hacer tu ensayo. ¿Ok? Entonces, ya que te hagas la pregunta, debes de responderla y la vas a responder con tus argumentos. Aquí el punto es que todo debe cuadrar, o sea, tus argumentos deben de responder directa o indirectamente a la pregunta, pues, ¿no? Entonces, esas respuestas que tú des serán tus argumentos o razones para apoyar la tesis de lo que va a ser tu ensayo. Y bueno, y aquí recuerda que tu pregunta debe ser encaminada a buscar argumentos, ¿no? Para apoyar la tesis. No te debe de servir para buscar causas, de responder con causas. Aquí les voy a dar un ejemplo de lo que sí está correcto. Déjenme elaborando un poquito. Forma correcta. ¿Por qué deberían ir más personas al gimnasio? Y bueno, ahí pongo algunos de los beneficios, pero también si la forma incorrecta es plantearlo como para buscar las causas. ¿Por qué va más la gente al gimnasio? Es como, esa pregunta es como para buscar las causas que hay detrás que llevan a una persona a ir al gimnasio. Y eso no es lo que estamos buscando aquí, ya, eso era de un ejercicio anterior. Lo que queremos ahorita es, ¿qué te puedo decir para convencerte de algo? Entonces tu pregunta debe de ir encaminada a buscar razones, argumentos para eso. Entonces aquí, si se fijan en muchas de las preguntas, estuve evitando el por qué, porque se puede confundir con este. Se confunde. Pero vean cómo es distinto. Esto está más preguntando acerca de algo que en el pasado, o algo que hay detrás de un fenómeno, algo que está antes de un fenómeno. Y aquí es más como, a ver, ¿qué razones tengo? ¿Por qué deben de ir? ¿Por qué deberían de hacer X cosa?
¿sí? A ver, bueno, muy bien, me voy a salir de aquí para regresar vamos a regresar acá a este documento. Y ya, después de que se haga la pregunta, deben de entonces responderla directa o indirectamente con razones, ¿no? Si mi tesis es que el aborto debe ser legal, debe de estar permitido por las leyes mexicanas, entonces me debo de preguntar qué razones tengo para defender que el aborto debe de ser legal o por qué el aborto debe de ser legal. Y bueno, ahí están mis razones, ¿ok? Primera razón, pues, ¿por qué debe ser legal? Porque es un derecho reproductivo y por lo mismo, como todos los derechos reproductivos, es un derecho humano, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿por qué reproductivo si pareciera que se interrumpe la reproducción? Bueno, porque en un derecho, los derechos reproductivos hacen referencia a que las personas pueden decidir cuándo, cómo, de qué forma van a reproducirse. O también es su derecho no reproducirse, forma parte de lo mismo, pues. ¿Ok? Razón número 2 de por qué debe de ser legal. Pues porque las madres obligadas a parir sí, suelen ser infelices muchas veces y también provocan infelicidad a sus hijos no deseados. No digo que esto es siempre, pero si de verdad a muchas mujeres se les obliga, es bastante común que luego presenten situaciones de mucho estrés, de depresión, de infelicidad, y eso lo transmiten, quieran o no quieran, a sus hijos. Y bueno, razón número 3, la maternidad no debe de ser un castigo. O sea, a veces lo dicen como, pues tú ya tuviste relaciones, asume las consecuencias, aunque esa consecuencia sea algo muy negativo para ti y también para el producto que viene. Entonces, pareciera que les están imponiendo el ser madre a algunas mujeres como si fuera un castigo que asumir por eso, por tener libertad sexual. Ahí van, entonces, bueno, y razón argumento 4 no lo puse pues para no darle demasiadas ideas a los que van a tomar este tema. Yo no digo que no tomen de aquí, de lo que yo ya hice estas ideas, pues retómenlas, pero con otras palabras, pero ya no les quise dar otra para que pues se esforzaran en buscar alguna más o algo más, ¿no? Igual puede ser que no les convenzan mis razones y si ustedes tienen otras para apoyar esta tesis, pues es decisión de ustedes, ¿no? Eh, Ahora, aquí viene algo que no expliqué en esta parte de arriba. Me van a poner un contraargumento también. ¿Y qué es un contraargumento? Bueno, acá lo digo abajito en realidad. Un contraargumento es un argumento contrario a tu tesis, ¿ok? ¿Y por qué lo ponemos? Esto se usa mucho en los textos argumentativos, que la persona que esté escribiendo un texto argumentativo siempre tenga en cuenta lo que le va a decir, lo que le van a decir las personas que no están de acuerdo con ella, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a convencer a tu mamá de que te deje viajar solo con tus amigos adolescentes a Kino, ¿no? Tú vas a planear las razones que le vas a dar de por qué te debe de dejar ir a Kino. Pero también debes de estar muy consciente de qué te va a decir si ella en un momento dado se empeña en que no vayas. Debes de ponerte a pensar en esas razones que ella te va a decir para tú combatirlas, ¿sí? O sea, tú vas a dar tus razones, pero además vas a estar preparado considerando las razones de tu adversario en el debate, ¿no? Que sería tu mamá. Tu mamá es tu amiga, ¿no? Pero en el debate, en debates que tú tienes a veces con ella o con tu papá, a veces ellos son como los que te están oponiendo una fuerza contraria a un objetivo que tú quieres alcanzar.
o a un punto que tú quieres demostrar, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar preparado en esa situación. Pero ya pensando más como en un debate escolar, es, si tú en un debate vas a defender la legalización de la marihuana, debes de estar preparado para lo que te va a decir el del bando contrario, o sea, el que se opone a la legalización de la marihuana, para así tú poder responderle, ¿ok? Pero en un ensayo es distinto, pero hay un elemento por ahí, hay una parte en donde es bueno que tú menciones el argumento, un contraargumento, o sea, un argumento contrario a tu tesis, para que luego lo respondas, para que reafirmes tu punto de vista, ¿sí? Entonces, si tú estás a favor del aborto, tú aquí vas a poner el argumento que te diría alguien que está en contra del aborto. ¿Y para qué lo vas a hacer? Pues para responderle y para reafirmar que tú estás en lo correcto y que esa postura o esa razón que te da el adversario está equivocada. Aquí lo podemos ver también en el ejemplo, ¿no? Un contraargumento que te podría dar a alguien en contra de tu tesis es que abortar es asesinar niños. Eso dice mucha gente, yo lo he oído. Y te dirían que en nuestras leyes está prohibido, número uno, el asesinato y también prohibido el hacerle daño a los niños. Los niños son como en una sociedad a quien se le debe de proteger primero, ¿no? Pero, ¿qué le podría yo responder a alguien que me dice eso? Bueno, debo de estar preparada. Y mi respuesta sería, básicamente atendiendo a que esos términos que está usando la persona antiaborto, están equivocados. Para empezar, la interrupción del embarazo solamente se permitiría hasta la semana 12. Después ya no. Y en ese punto, hasta la semana 12, el producto del embarazo todavía no es un bebé, mucho menos un niño. Entonces no debería de usar esos términos que más que nada le están sirviendo para hacer un chantaje y que la gente piense que sí lo son y que son productos ya muy desarrollados, que siente que tienen un sistema nervioso central bien desarrollado, lo cual no es cierto, ¿ok? Bueno, eso es algo que debemos de poner. Un contraargumento, o sea, lo que nos diría alguien que esté en contra de nuestra tesis, y nosotros considerar que le responderíamos con otro argumento de los nuestros, ¿no? Ahora, una opción que les doy yo aquí es que si quieren poner menos argumentos, pueden hacerlo, siempre y cuando me lo sustituyan por mencionar un contraargumento y la respuesta a ese contraargumento. Es que hay debates en que se presta, pues, ¿no? O sea, hay tanto que rebatir en torno a ciertas posturas. Yo, por ejemplo, tendría mucho que rebatir en torno a posturas, no sé, de las personas que se oponen a los matrimonios igualitarios. Mucho me molesta lo que dicen las personas que se oponen y me pongo a pensar a veces en sus argumentos y a veces cuando puedo los respondo, ¿no? Los respondo públicamente, pero en mi cabeza también estoy constantemente, cada vez que pienso en ese tema, estoy pensando, eso que dicen ellos está mal por esto. Eso que dicen también, esos otros está mal por esto. Entonces, de así podrían también armar su lista, ¿no? Poniendo varios contraargumentos y qué responderían. Y al final todo serviría para reafirmar la tesis de ustedes, no la tesis contraria. Bueno, muy bien. Y ya en esta parte de abajo, aquí les pongo lo siguiente. Miren. Esto lo pueden hacer en un documento nuevo, ¿no? No tienen que usar este a fuerzas. Ya ven que este lo van a descargar, ¿no? Y no tienen que
partir de este para hacer la actividad, pero igual lo pueden hacer. Lo que sí les pido es que si van a usar este archivo, borren todo esto. Bueno, porque a la hora de la hora como que me estorba para leer la actividad de ustedes y me hace perder más tiempo. Entonces no incluyan esta información, bórrenla y me dejan esto nada más. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues van a escribir su tesis, primero que nada. Yo ya sé que ya la pusieron en la otra actividad, pero aquí vuelvan a poner. Y también pongan, escriban su pregunta guía. Si su tesis, ya saben, es legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, o perdón, si su tesis se debe de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces van a poner en la pregunta guía por qué se debe de legalizar el matrimonio en las personas del mismo sexo, o por qué pienso yo que se debe de legalizar el matrimonio entre las personas del mismo sexo, o qué razones tengo yo para apoyar que se debe de legalizar el matrimonio en las personas del mismo sexo. Sí, algo así sería su pregunta. Y ya lo que me van a poner aquí es, pues, para responder a esa pregunta. Razón número 1, porque todos somos iguales ante la ley y no se nos debe de discriminar por preferencia, según dice la Constitución. Razón número 2, ya, lo que ustedes consideren, ¿no? Aquí un argumento contrario a su tesis y acá lo que responderían a ese argumento contrario a su tesis. Y pues bueno, cualquier duda, ya saben, me dicen, me mandan mensaje. Voy a tratar de subir un archivo distinto a este porque veo que se distorsionó. A lo mejor lo subo en PDF. Bueno, ok, vaya a conectarme.